Es un momento lindo, porque recién se lo decía en broma, pero para mí sigue siendo la ministra, por lo menos la ministra deseada. Está en los estudios de REC y le agradezco mucho que haya venido. La ex ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, ahora diputada provincial socialista, Claudia Balaguer. Claudia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Connie? Bien. Nadie imaginaba que se te iba a extrañar tanto. No, yo tampoco, sinceramente. Porque te debe pasar que digan los docentes, incluso los docentes que a lo mejor te reprochaban, ¿no? Ahora es como, ay, no sabíamos lo que perdíamos. ¿Qué sé yo? ¿Qué sensación tenés? Son esas cosas que se valoran después de que ocurrieron, ¿no? A nosotros también nos pasa. Nada más amado que lo que perdí. Claro, una cosa así de decir, bueno, todo lo que se logró, todo lo que se avanzó, todas las cosas, bueno, las conquistas de los derechos docentes, los estudiantes trabajando de otra forma en la escuela, con innovación educativa. Bueno, y lamentablemente se perdió todo. Entonces hay una referencia muy grande a la gestión anterior. ¿Por qué vos decís con conocimiento de causa, se perdió todo, se retrocedió, y cuando escuchás el discurso oficial escuchás a una ministra diciendo: tenemos un nivel de inversión histórico, nunca se invirtió tanto en educación como ahora? Digo, ¿por qué hay un relato tan diferente entre lo que dice la ministra y lo que dice la realidad? Porque lo dicen los docentes, nosotros tenemos mucho contacto con docentes, lo que dicen los docentes, lo que dicen los trabajadores de las escuelas, los asistentes escolares, incluso ustedes. ¿Por qué pensás que hay tal diferencia de mirada? Bueno, yo creo que hay una intencionalidad de negar todo lo que hizo el Frente Progresista en su momento, ¿no? Es una forma de reafirmar que están haciendo algo, que no es la realidad, por supuesto, pero yo escuchaba al gobernador en el discurso del primero. Sí. Él decía, bueno, llegamos a universalizar la sala de 4. Nosotros llegamos en el 2019 al 95% de cobertura de la sala de 4. O sea que solo le faltaba un 5%, un 4 o 5%. Y bueno, creamos tantos cargos. Es lo que creamos nosotros todos los años y menos de lo que creamos nosotros todos los años para abrir nuevas salas de 3 y de 4. Entonces, bueno, sin hay contar un con relato que eliminó ahí, cargos, ¿no? Porque creó 536, pero eliminó 500. En realidad, si vos lo haces numérico, que no es el modo de abordarlo, pero en realidad generó en 2 años 36 cargos. Es increíble eso. Sí, muy poco para una situación crítica educativa, porque la pandemia fue una situación absolutamente crítica en educación y ni desde el gobierno provincial ni desde el gobierno nacional en su momento dieron respuesta a eso, ¿no? No hubo una computadora distribuida a un estudiante, a un docente, no hubo un proceso de acompañamiento al docente que lo padeció, y mucho, el tema de la pandemia, a la familia. Bueno, la verdad que en ese momento yo estaba muy angustiada porque sabía que se podían hacer muchas cosas, que Santa Fe estaba preparada para hacer muchas cosas para enfrentar a la pandemia en educación, y no se hizo nada. Esa es la tristeza. Ustedes tenían un programa que todo el mundo valora, salvo la actual ministra, que es el Vuelvo a Estudiar virtual. Digamos, tenían puesta en marcha un mecanismo protocolizado de educación virtual. No se usó, pero además se destruyó lo que estaba funcionando. Así es, esa es la necedad. ¿Pero por qué? de destruir lo anterior. Yo te lo decía fuera de aire, ¿por qué? Digamos, ¿qué es lo que busca? ¿Por qué es lo que gana? No sé, realmente no sé qué gana, sí sé lo que pierde. Pierde docentes formados en la virtualidad, que hoy, no solo para la pandemia, para el futuro de la educación bimodal, mixta, hoy hay libros publicados en el mundo entero y de especialistas de Argentina, de cómo aplicar la bimodalidad en la escuela secundaria, en la educación superior, en los niveles donde, bueno, ya se puede aplicar y afianzar y mejorar e innovar la educación. Uh-huh. Bueno, todo eso se perdió, esa formación docente, alumnos, por supuesto, porque hay 4.000 alumnos en lista de espera para el Vuelvo a Estudiar virtual. O sea que 4.000 personas están esperando que les abran las puertas y no hay puertas que abrir. No quieren abrir la inscripción de los estudiantes. Eso es lo que me parece más grave en estos momentos, ¿no? Porque 4.000 personas que quieren terminar la escuela secundaria y no tienen el derecho garantizado. Y que para muchos de ellos es la única posibilidad.
porque tienen trabajos en horarios rotativos, porque son madres que tienen muchos chicos a cargo. Bueno, hay miles de circunstancias para las cuales la presencialidad a un adulto todos los días se le hace compleja. Y esta es una instancia que dio excelente resultado. Entonces, la verdad que negarla es como que no se puede comprender. Ahora, negarla y reemplazarla por algo que no sé si lo sería, pero por lo menos se diga superador, es una cosa. Ahora, negarla, cerrarla y no reemplazarla es el tema. O sea, no hay una alternativa a esto. No es que dijeron, no, nosotros tenemos esto que es mejor. No, porque es gente que no cree que pueda haber innovación educativa. Yo llegué a esa conclusión. Es otro paradigma de educación, un paradigma de los años 90, un paradigma de centrar todo en lo que puede hacer la directora de la escuela, que las directoras están hasta acá, ¿no? Están realmente muy presionadas. Ahora reabren los comedores escolares y no hay gas, por ejemplo, en una enorme cantidad de escuelas. Bueno, por lo menos 3 tuvimos reportadas nosotros y nos han mandado las fotos de los sándwiches, que es la única comida que le dan a los chicos, comida fría, viste, con 8 grados de temperatura. Y la ministra que te dice, bueno, pero tenemos un clima tropical, va a pasar. No es tan fácil, no, claro que no. Entonces las directoras están desbordadas con los problemas y lo único que se hace es recargarlas y no apoyarlas con programas desde el ministerio, que era lo que hacíamos nosotros. El ministerio tiene una gran responsabilidad y es apoyar a esas escuelas, a esos equipos directivos, a esos docentes, para que puedan llevar adelante esa enorme tarea que tienen que afrontar. Y bueno, la ministra lo dijo en la Cámara cuando estuvo en presencia de todos los diputados y diputadas, que ella no cree en los programas, que hay que delegarle todo a las escuelas, a los intendentes y presidentes comunales que vayan a buscar a los chicos casa por casa. Bueno, la verdad que no es así, es imposible recargar, hay que asumir una actitud protagónica en esto como Ministerio de Educación. El gobernador dijo en el discurso, estamos yendo a buscar casa por casa a los chicos con intendentes. Digo, había un plan, había un grupo de personas que se dedicaban a eso, un esquema interdisciplinario, también destitularizaron, etcétera, etcétera. Y uno dice, la verdad es que yo no tengo garantía de que lo estén yendo. Tampoco sabemos qué matrícula se perdió durante la pandemia, ¿no? No, porque, bueno, no han publicado, no son públicas las La ministra dice, no, tenemos más estudiantes. ¿Dónde están los números? La verdad que no son públicas las estadísticas. También algunos números, yo los noté, algunos números que dieron un poco engañosos porque de alguna manera se está planteando que los chicos no repiten, ¿no? Los chicos no repiten, bajó la repitencia. Bueno, recordemos que hubo un pasaje automático, 2020-2021. Entonces, por supuesto, si yo doy el pase automático de año, la repitencia va a bajar. Entonces, bueno, hay que analizarlo con mucha profundidad y con mucha técnica, los pocos datos que hay, los poquísimos datos que hay, analizarlos muy bien porque no representan exactamente la realidad, que es lo que uno sabe cuando habla con cualquier escuela, con cualquier docente. Te hago una pregunta como dirigente política y como mujer digamos, que vive en la Argentina. ¿Por qué tenemos tan postergado el tema educativo en la discusión de agenda? Digo, de verdad es como que nadie lo toma como bandera el tema. Cuando en realidad una de las pocas herramientas, se me ocurre a mí, mirando otros países, es, hay que ir hacia una doble escolaridad, hay que ir hacia un plan de contención social, que los tenga los chicos. ¿Por qué crees que no hablamos de eso? No hay negocio, creo que hay una inmediatez de la agenda política. Uh-huh. O sea, lo inmediato, yo me acuerdo siempre de Hermes Wiener, ¿no? Uh-huh. Cuando él decía, dejemos de trabajar para las próximas elecciones y empecemos a trabajar para las próximas generaciones. Uh-huh. Yo creo que ahí está la clave. Si uno piensa lo que va a pasar en las elecciones del año que viene, o cada 2 años, o con esa dinámica que tenemos, obviamente no va a redituar la educación en lo electoral, pero sí es absolutamente redituable, si lo queremos plantear en esos términos, en lo que significa una política a largo plazo.
O sea, ¿qué recuerda uno? Las políticas de Sarmiento, las políticas que realmente hicieron obligatoria la educación e igualitaria la educación en todo el país. Que cambian la matriz social, ¿no? Eso es lo que queda, lo que realmente transforma la sociedad. Y yo soy una convencida, como muchísima gente, si vos le preguntás a la gente, todos te van a reconocer que hay una posibilidad inmensa de transformación social a partir de la educación. Ahora, no está en la agenda salvo para el blanco-negro, ¿no? La disputa política, bueno, sí, pero en la inmediatez también, porque es presencialidad sí o no de un mes a otro, o de 6 meses a 6... Eso tampoco es. La educación se trabaja con mucha profundidad, con matrices de cambios curriculares muy profundas, con mejoras y con planificación muy profunda, con liderazgo y acompañamiento docente, porque finalmente lo que pasa en la escuela. Ahora, vos tenés a los docentes sumamente postergados, sumamente desjerarquizados salarialmente, tampoco están estimulados ni desde lo económico ni desde lo funcional para que se formen y se transformen en gestores. A mí siempre me lo pregunto porque yo... a lo mejor soy un poco ingenuo, pero digo, de verdad no hay forma de plantear ninguna salida a largo plazo o a mediano plazo si vos no te replanteás la matriz educativa de este país y que nos iguale de Ushuaia a la Quiaca, de este a oeste, digo, y te encontrás con ministras que dicen, no, que lo resuelva la escuela, digamos, individualmente. Entonces digo, de verdad nos falta un acuerdo ahí. Sí, falta un acuerdo político. Tuve algunas reuniones en Buenos Aires últimamente donde está ese planteo, ¿no? Un acuerdo político en 4 o 5 puntos básicos que nos permitan trazar una política a largo plazo. Pero bueno, a veces no se encuentra esa voluntad política, es difícil encontrarla. Y yo igual creo que hay que seguir trabajándola, por eso seguimos trabajando la ley de educación en la legislatura, por eso seguimos apostando a nuevas leyes educativas, porque creo que hay que encontrar esos acuerdos mínimos para poder avanzar. Los datos son alarmantes, los resultados de las evaluaciones educativas, que si bien, bueno, no son el único estándar que hay que mirar, pero bueno, es un estándar a nivel internacional. Y la verdad que es alarmante lo que nos está pasando y tenemos que encontrarle la vuelta de paulatinamente. Esto nada es una revolución educativa ni nada. Claro. Que no, hay que pensar las cosas más allá de nuestras vidas. Exactamente. Porque, como decía Sabina, el mundo es un poco más ancho que nuestras caderas, ¿viste? Y es difícil la gente. Yo, a ver, estoy reflexionando casi... digamos, pero de verdad tenemos un problema dirigencial. Yo creo que la política está en crisis, pero la sociedad está en crisis con la política, pero la política no se hace cargo de esta crisis tampoco, porque no puede ser que no estemos discutiendo esto, que no estemos discutiendo soluciones, que estemos diciendo, hoy mire Milei, pero al mismo tiempo no hacemos nada para evitar que venga Milei. Sí, aparte, bueno, está todos los días en todos los medios de comunicación nacionales, una persona que es muy probablemente que apueste a la privatización de todo, porque bueno, es su perfil ideológico. Sí, pero también al mismo tiempo tenés a nadie le importa. Tenés a la expresidenta bombardeando su propio gobierno, digamos. De verdad es como decir, che, y los niveles de responsabilidad y tu sacrificio para que esto salga. Sí. Es como que están todos jugando para ese partido, ¿no? Para el partido de que venga un gobierno absolutamente liberal en sus principios, pero bueno, ese no sería el único problema, sino de ultraderecha, pensando en destruir el Estado, en que el Estado sea el más chico posible. ¿Y qué pasa con los que menos tienen? Como decía la Chiqui González, el que menos tiene, lo único que tiene es el Estado, ¿no? Lo decían los chicos en los congresitos que hacíamos de niños y niñas, decían, para muchos lo único es lo público. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Va a haber una cantidad de excluidos que quedan fuera del sistema directamente y después nos quejamos de todo el desgranamiento social, de los procesos de inseguridad, que no es lo único relevante es esto del desgranamiento social, pero sí es un punto,
¿no? Bueno, y no Que hay, haya y una no hay una degradación. herramienta, y no hay una herramienta más poderosa que que la educación para digamos, para reagrupar, para sociabilizar. Digo, es increíble, pero volvemos a Sarmiento, ¿viste? Digo, Sí. terminamos volviendo a Sarmiento, porque ¿viste? Y lamentablemente no tenemos que comer la discusión sobre si Sarmiento era o no, digo, pero terminamos volviendo a lo elemental de la escuela pública, lo elemental de la Lo igualdad de más básico, guardapolvo. lo más básico, y además en una sociedad que hoy está mucho basada en el conocimiento. Entonces, no hay país que pueda tener un crecimiento sostenido, un crecimiento real, si no está basado en una gran cantidad de conocimiento, de tecnología, de producción basada en ese conocimiento. Y volvemos a lo mismo, un país que produce materias primas y que subsistimos gracias a la materia prima y al extractivismo. Y que ha dado muestras claras de que tiene un nivel de formación científica que si lo potenciáramos y lo multiplicáramos seríamos de verdad una amenaza mundial como potencia.